enfermedades que afectan a personas de edad comprendida entre los 4 años, aproximadamente 4 años, hasta la edad adulta, jóvenes adultos, 18, 20 años. En realidad en el esqueleto inmaduro, en términos generales, el esqueleto en crecimiento. Son varias enfermedades que tienen cada una de ellas una denominación, ¿sí? Los primeros en describir las osteocondropatías fueron estos señores. Russell primero, en 1794, que describió una serie de alteraciones en los núcleos de osificación de los huesos, es decir, hueso cartilaginoso, embrionario, dentro del cartílago va desarrollándose el hueso. Ahí es donde encontró esta patología en algunos segmentos del cuerpo. En primera instancia, la denominación que se le daba a este tipo de enfermedad era necrosis aséptica vascular. Así es como comenzaron a investigar y posteriormente cambiaron el nombre a osteocondropatías, osteodistrofias, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo más adelante. Lo cierto es que todos estos cuadros que vamos a ver a continuación tienen un denominador común, y es la isquemia seguida de necrosis, o también conocido como infarto óseo. Todos estos cuadros pasan por ahí. Algunas características generales, les decía hace un momento, hay predilección por el esqueleto inmaduro, esqueleto en desarrollo. Afecta principalmente a los extremos de los huesos largos, a las epífisis, pero también afecta a los huesos cortos, a los huesos planos, y también afecta a las apófisis, es decir, las tuberosidades que prestan inserción a determinados músculos. Todas estas patologías tienen una imagen característica que es común a todas. Inician con una fragmentación del tejido óseo, fragmentación en mayor o menor grado, dependiendo de la edad y de muchos otros factores. Hay colapso del hueso, esclerosis y reosificación, es decir, en otras palabras, se restituye nuevamente la anatomía. Después de un periodo de necrosis, destrucción y tal, pasa un tiempo y vuelve a regenerar el tejido óseo. Es una enfermedad autolimitada. El médico, el ser humano, nada puede hacer para modificar aquello. Tiene que seguir su curso evolutivo. Muchas clasificaciones, como en todo, clasificaciones que van a ir a describir las causas y la fisiopatología de estos cuadros. Y dice, por una parte, procesos que se caracterizan por osteonecrosis primaria o secundaria. Primaria, ¿a qué? Es decir, primaria porque no tiene una causa descrita, una causa desconocida. Apareció y apareció nomás. Y la secundaria se cree que puede estar relacionada con trauma, con trastornos metabólicos, inmunológicos, propios de desarrollo hormonal, etcétera, etcétera. Y también se habla de procesos relacionados directamente con trauma, en algunos casos. Como ejemplo les puedo mencionar la enfermedad de Osgood-Schlatter, no sé si alguna vez han escuchado mencionar. Es una osteocondritis en la rodilla que se da mucho en adolescentes que practican mucho deporte, particularmente fútbol. Entonces, la sobrecarga funcional, el esfuerzo que dan a sus rodillas, va a ir generando esta osteonecrosis. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Y también procesos debidos a las variaciones en la osificación, relacionadas, por cierto, a trastorno hormonal, en la mayor parte de los casos. Entonces, no necesitan apuntar el título, simplemente recordar, porque todo esto está en el libro,
La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es una de las más frecuentes. Es una enfermedad que se da en la cabeza del fémur. Es la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Niños de corta edad, vamos a ver más adelante algunos detalles. La enfermedad de Freiberg o Köhler 1 se da en el pie. La Köhler 2 también se da en el pie. Panner, Tiemann y así muchas otras. Aquellas relacionadas con trauma, acabo de mencionar lo que sucede en la rodilla, el Osgood-Schlatter, por ejemplo, ¿no? Bastante conocido también, Osgood-Schlatter. La enfermedad de Blount, son niños que adquieren una deformación en toda la tibia, se vuelve como un sable, así encurvada la tibia, ¿no? Parecido a un gen varo. La enfermedad de Scheuermann se da en las vértebras, sobre todo a nivel dorsal. Son muchachos que a los 14, 15 años de edad se van encorvando, adquieren una cifosis tremendamente dolorosa y que no debe ser confundida con la cifosis postural, que es bien común a esa edad. La Sinding-Larsen-Johansson. Tenemos estas otras variaciones en la osificación, por ejemplo, la enfermedad de Sever, que se da en el calcáneo, en el talón. Dolor intenso en el talón en muchachos y mujercitas, sobre todo, que están en la adolescencia. Osteocondrosis isquiopubiana, también en deportistas. Es un dolor en el pubis, permanente, de difícil tratamiento. Desde el punto de vista etiopatogénico, se hablan de todas estas posibilidades. Obstrucción vascular por trastorno tromboembólico, que obviamente en edades las que estamos mencionando, en la niñez, adolescencia, es poco probable, pero cuando se da puede estar relacionada a otras enfermedades sistémicas también. Compresión vascular mecánica, ¿sí? A veces por un tumor, por un músculo contracturado, por ejemplo, puede generar un vasoespasmo. Disrupción, es decir, una solución de continuidad en algún vaso sanguíneo que nutre un hueso específico. Una fractura, por ejemplo, puede desencadenar una lesión vascular que secundariamente va a generar una isquemia, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden actuar aisladamente o en conjunto, además. Algunos detalles radiológicos, pero todos estos exámenes son válidos para confirmar el diagnóstico o descartar el diagnóstico. La tomografía computarizada hoy en día es uno de los estudios más útiles. La gammagrafía, que nos permite descartar otras posibilidades. Si hablamos de isquemia, de necrosis, estamos pensando también en un eventual problema tumoral, un eventual problema infeccioso, etc. Entonces, la gammagrafía de gran utilidad. La resonancia, no mucho, pero se puede hacer. Y estos otros, ¿no? Ecografía, ortografía, incluso la biopsia de hueso, cuando el diagnóstico es muy pobre, muy sombrío, cuando no se puede identificar bien la lesión. Bien, vamos a ver algunas de las que he mencionado. Aquí está la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, osteocondritis de la cadera, también conocida como coxa plana, osteocondritis deformante de la cadera también se llama, porque esta produce una severa deformación. Es una osteocondrosis, osteocondritis, producida por necrosis de la cabeza femoral, que no tiene que ver con infección. Porque hay muchas veces niños sufren artritis séptica en la cadera, eso es bien común en lactantes, artritis séptica y muere la cabecita del fémur. En este caso no hay infección. Autolimitada, como les había mencionado hace un momento, tiene una duración de aproximadamente 2 años. 2 años. Y después pasa espontáneamente. Niños de entre 4 a 8 años, o sea, edad escolar. Afecta la cabeza femoral, más la derecha que la izquierda, por razones desconocidas, pero casi siempre es unilateral. Necrosis ósea y colapso de la cabeza femoral. Clínicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es un niño, es llevado a la consulta por la mamá o el papá con dolor súbito.
día antes estaba sano, no pasó nada, y despierta con dolor y la imposibilidad para caminar además, claudicación. Y va incrementándose en las horas siguientes, ¿sí? A veces los papás lo primero que hacen es administrar algún analgésico, ¿no? En gotas, en suspensión y tal. Y cuando ven que ya no pasa el dolor después de 1 o 2 días, recién llegan al médico. Cadera en semiflexión es una actitud antiálgica, pues para aliviar el dolor el pacientito siempre está medio agachado, como lo que sucede en un abdomen agudo más o menos. No hay síntomas generales, no hay fiebre, no hay malestar, no nada, solamente el dolor bien localizado. En la fase inicial vamos a encontrar radiológicamente una insuficiencia de aporte vascular, es decir, el núcleo epifisario, la cabecita del fémur, va a ser más pequeña y con mayor densidad en un segmento. Vean ustedes en esta imagen, esta parte que es la cabeza propiamente dicha, el polo superior de la cabeza, porque esto es cartílago de crecimiento, pero esto tiene mayor densidad, ¿no? Es una imagen más radiopaca en realidad, más homogénea. Este es el inicio del trastorno isquémico de la cabeza de fémur. Más adelante surge el periodo de fragmentación. Es una etapa en la que hay reabsorción o resorción ósea y se va fragmentando, van apareciendo irregularidades en la epífisis e incluso en la metáfisis. Miren aquí algunos fragmentos que parece que estuvieran por fuera de la articulación, pero están adentro. Se torna totalmente irregular. En toda esta fase existe dolor, intenso dolor. Y más adelante ya surge la fase de reossificación. Para que llegue a esta situación han pasado aproximadamente unos 6 a 8 meses. Vean cómo se aplana la cabeza del fémur, queda completamente deformada. El acetábulo nunca se altera, siempre va a mantener su anatomía. Eso hace la diferencia con otras enfermedades de la cadera, como la artrosis, artritis séptica, tuberculosis, ¿no? Eso puede ser pregunta de examen además. Y ahí está. Por eso se llama también coxa plana, por el aplanamiento. Ahí está. Fragmentación, aplanamiento de la cabeza. Y posteriormente va regenerando. Fase de regeneración, curación definitiva, pero ya no queda esférica la cabeza. Vean ustedes que es medio deformada, ¿no? Así es como queda después de 2 años. A esto le llamamos coxa magna. Es una complicación de la enfermedad de Perthes. Coxa magna. ¿Y esto qué va a producir en una persona que ya pasan los años y va a tener dolor, claudicación y tal? Artrosis. Es una cadera que no articula normalmente y se va a producir artrosis muy dolorosa, va a requerir seguramente una prótesis y una serie de cosas. Los diagnósticos, esencialmente clínico, niño con dolor persistente que aparece súbitamente, sin antecedente traumático, sin antecedente infeccioso, nada. En la primera década de la vida, exploración física que sugiere un proceso inflamatorio local. La palpación tiene mucho dolor. Entonces, en la radiología hay que hacer una serie de clasificaciones y mediciones que no vienen al caso. Solamente si quieren apuntar algo, apunten esto del cateral, que es una clasificación de las etapas por donde pasa la enfermedad hasta su finalización. La gammagrafía con tecnesio 99, les decía, muy útil. Resonancia magnética, muy dada. Aquí está una imagen tomográfica tridimensional. Miren aquí, se ha hecho una tomografía con contraste en la cadera, donde se puede observar una deformación grosera en la cabeza del fémur. Aquí está una deformación, está chocando con el acetábulo.
saliendo de los límites del acetábulo, la cabeza. Miren aquí, fragmentación, sale de los límites, completamente irregular. Esto, para una persona que no tiene experiencia, puede pasar como tumor fácilmente, tumor intraóseo, ¿no? Incluso maligno, porque hay invasión en la cortical. Miren esta imagen tan clara. Batería. Comerciales, pueden hablar. A ver, secretario. Bien, entonces, eso como parte de la evolución. Y el tratamiento en niños menores de 5 años, tratamiento sintomático simplemente, analgésicos, antiinflamatorios. Hay que exigir el reposo, los padres tienen que ser responsables de cuidar que ese niño no esté correteando, haciendo saltos y demás. Muy difícil controlarlos a esa edad, pero hay que hacerlo. Entre 6 y 8 años, tratamiento sintomático también, pero a esto, en algunos casos, debe asociarse un procedimiento quirúrgico, sobre todo cuando hay signos de mal pronóstico, signos radiológicos. Es decir, un signo radiológico de mal pronóstico es, por ejemplo, el hecho de que no regenera en el tiempo adecuado. Está destruida la cabeza, se esperan unos meses y no hay regeneración, pues ahí se hace una osteotomía, hay que seccionar el hueso para modificar el ángulo de la cabeza. En niños mayores de 8 años se hacen también osteotomías, tanto en el fémur como en el acetábulo, para darle una mejor cobertura y evitar esa malformación que les he mostrado, que es la coxa magna, ¿sí? Que va a generar más adelante mucho dolor. Ahí están algunos procedimientos, cómo es que se corta el hueso en el fémur, se coloca una placa para modificar el ángulo, ¿no? Que esta zona tiene que estar libre de presión, fíjense. No tiene que haber presión, entonces se modifica el ángulo. Lo mismo aquí, a veces hay necesidad de colocar un hueso, un injerto óseo, para darle una mejor cobertura a la cabeza. Aquí está en una fase de regeneración, franca de regeneración. Y así sucesivamente. Esta imagen simplemente para recordar, porque ustedes ya deben conocer la irrigación de la cabeza del fémur, deberían conocer, ¿no? A partir de este vaso que es la arteria femoral emite estas ramas, circunfleja anterior, circunfleja posterior, que van a irrigar la cabeza. Ahí está el problema que se genera en la enfermedad de Pertes. Esta es otra forma de osteocondritis que se da, pero en la rodilla. Esta se llama osteocondritis disecante. Muy común en sujetos, en muchachos jóvenes que deciden hacer deporte así de un momento a otro, de forma exagerada. A veces son muy gorditos y alguien les dice ahí, si no haces deporte te vas a quedar gordo toda la vida y cosas por el estilo, y le meten duro a la actividad deportiva. Incluso algunos que van al gimnasio y levantan pesas antes de que termine el crecimiento del esqueleto. Entonces, no se puede forzar el cuerpo antes de los 20 años. Es muy equivocado ese tema de que hay chicos de 17, 18 levantando peso en los gimnasios. No se debe hacer. Entonces, la osteocondritis disecante es consecuencia de una sobredemanda de ejercicio, una sobrecarga funcional. Es mucho más común en la rodilla y en la rodilla de deportistas jóvenes. ¿Sí? Se va a presentar bajo la forma de intenso dolor permanente. Si el médico no tiene experiencia, seguro que va a decir lesión de menisco o esguince o cualquier otra cosa, ¿no? Que sale por la tangente.
Cuando se hace una imagen, se saca una imagen de resonancia, se observa esto. Miren ustedes aquí, hay una ausencia de contorno del cartílago en el cóndilo femoral. Mire la diferencia con este otro cóndilo, aquí es notable, ¿no? Entonces, a esto se llama osteocondritis disecante. Hay pequeños fragmentos, inclusive, que están flotando dentro de la articulación. Se van desprendiendo fragmentos óseos y cartilaginosos. La única vía de tratamiento aquí es quirúrgica, pues. Hay que retirar todo ese tejido dañado, muerto, y colocar injertos. Se saca de otro hueso, de otra parte del cuerpo, pequeños fragmentos de cartílago y hueso. Se llama mosaicoplastía. Plastía es a la manera del mosaico de los pisos del baño, digamos. Pequeños fragmentitos que se van a implantar aquí. La única forma de dar una solución parcial. La enfermedad de Köhler-2, necrosis avascular en el escafoides del pie, en el escafoides del pie. Esto afecta más a niños, varones, menores de 6 años de edad escolar. Muchos de estos niños tienen pie plano. Es un pie plano que no ha sido tratado. ¿Sí? Hay una sobrecarga también a nivel del medio pie, pues. Muchos de estos son gorditos. Se supone que la obesidad puede ser causante de la necrosis del escafoides, ¿no? Que está en fase de desarrollo. Dolor intenso, incapacidad funcional, tienen que usar muletas, una serie de cosas, pero es autolimitado como todas, ¿sí? Regenera entre los 4 meses y los 4 años desde el inicio del cuadro, sin dejar secuelas algunas. A veces es necesario indicar una plantilla, un calzado ortopédico. Ahí está la imagen radiológica. Para ustedes seguramente no hay ninguna diferencia, pero este escafoide se lo ve más colapsado, está aplastado en realidad, con una densidad diferente a los demás huesos del tarso. El segundo de arriba, tiene toda la razón, gracias. Bien, eso por una parte. La enfermedad de Freiberg es la necrosis en la cabeza del segundo metatarsiano, y esto genera dolor en la parte anterior del pie. Muy común en mujeres, en muchachitas de 13, 15 años de edad, típico de esas niñas que están comenzando a utilizar el tacón más elevado, pues, para ir a las fiestitas, ¿no? De 15 años, son las primeras fiestitas, y comienzan a darle duro al baile y tal, y comienza el dolor. Sobrecarga en el antepié, signos inflamatorios locales. La enfermedad progresa hacia la deformación en el antepié. Tratamiento siempre sintomático, evitar la sobrecarga, mucho reposo. Y ahí está una imagen que nos muestra un aplanamiento. Esto es en la fase inicial, en realidad, un aplanamiento de la cabeza del segundo metatarsiano. Suele haber mucha mayor destrucción en toda esta región. Freiberg. Osgood-Schlatter es la que he mencionado hace un momento en la rodilla. Osteocondritis que se localiza en la tuberosidad anterior de la tibia. Para que tengan idea de la tuberosidad, es esta. Aquí está la rótula, tendón rotuliano o tendón patelar, a que se inserta en la tuberosidad de la tibia. Ahí está el Osgood-Schlatter. Dolor intenso también. La causa más probable es sobrecarga, estrés físico, como dice aquí, demasiada actividad física. A veces son los padres los culpables, que quieren alejar al niño, al muchacho de las drogas, de las malas compañías y demás, y está todo el día haciendo deporte el muchacho, ¿no?
de tal a tal hora fútbol, después karate, después básquet y así sucesivamente. Lo tienen ocupadito, entre comillas. 10 a 15 años de edad generalmente, a esta edad. Tumefacción, intensísimo dolor en la cara anterior de la rodilla, por debajo de la rótula, ¿sí? Se acentúa con los ejercicios y con la presión digital. Tratamiento es sintomático, como siempre, antiinflamatorios, de preferencia no esteroides. Se recomienda el uso de rodilleras para hacer deporte. Lo ideal es mantenerlo un par de meses, por lo menos, sin actividad deportiva. Y a veces hay que inmovilizar con yeso la rodilla para evitar que el chico esté correteando por ahí, ¿no? Y además para aliviar los síntomas también. Perdón. Ya que ustedes no aplauden, pues yo me voy a hacer.